Así que bienvenido seas, Espíritu Santo, a esta reunión. Sabemos, Espíritu Santo, que tú eres el maestro, el que nos guía. Eres tú el que va a tomar el control, el dominio de esta reunión. Espíritu Santo, te agradecemos tu presencia. Te agradecemos que nos permitas tener la oportunidad de acercarnos al trono de gracia. Que nos lleves a ese lugar tan maravilloso y que ahora podamos también nosotros traer el reino a la tierra, porque esa es la voluntad de Dios. Así que, iglesia, esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nosotros queramos ir al cielo. La voluntad de Dios no es que nosotros anhelemos nada más llegar al cielo, morir para llegar al cielo. Dios siempre ha tenido un plan. Y si estás escribiendo, anótalo. ¿Sí me escuchan? Si alguien no me escucha, Miriam dice que no se escucha, pero Liz, ¿tú nos escuchas? Nada más si quieres poner. Sí, sí escucho. Ok, gracias. Entonces, tú tienes el error en tu compu, Miri. Bueno, la voluntad de Dios es que nosotros no nada más esperemos morir para llegar al cielo, sino que Dios desde el principio tiene un plan y el plan es que heredemos una tierra. El plan es que conquistemos la tierra que se nos fue heredada desde el Génesis y prometida desde el Génesis, ¿verdad? Dios en Génesis capítulo 1, cuando tengas tiempo lo lees en tu casa a detalle, la voluntad de Dios de crear al hombre a su imagen y semejanza fue para establecerlo en la tierra, no en el cielo. Todo nuestro escenario, ¿verdad? Se basa aquí en la tierra. Entonces, la religiosidad, la religión tradicional y la religión cristiana nos enseñan, ¿verdad? Que todo se alcanzará en el cielo, que es mejor morir porque para nosotros morir es ganancia. O sea, hay una verdad distorsionada en donde creen, ¿verdad? Y nos hicieron creer que las recompensas están solo en el cielo, que morir es mejor que estar aquí en la tierra, que aquí para qué se esfuerza uno, que aquí huyamos de todo, ¿verdad? Que huyamos del progreso, que huyamos del dinero, que huyamos de vivir bien, que todo es del mundo y que es pecado. Y eso es lo que a muchos de nosotros se nos enseñó erróneamente, ¿verdad? Pero cuando uno es guiado por el Espíritu y uno tiene hambre y sed por la palabra, el Espíritu Santo es el que te va a abrir las escrituras, el Espíritu Santo es el que va a abrir el entendimiento y Él es el que trae la revelación de lo que el Padre nos quiere dar. Entonces, yo leyendo por el Espíritu Santo veo que desde el principio Dios quiere que estemos en la tierra. Por eso nos dio el cuerpo que tenemos. Hemos dicho que el lugar en donde tú más tiempo habitas y en donde más tiempo pasas es en tu cuerpo. Tú eres espíritu con un alma. Y en donde tú más habitas es en tu cuerpo, después en tu trabajo, en tu casa, ¿verdad? Pero este es en lo terrenal, este cuerpo que tú tienes, observa tus manos, obsérvate, ¿verdad? Este es tu habitación, este es tu casa. Y Dios la creó para que estés en la tierra, para que, dice en Génesis, para que seas un administrador, un mayordomo de los recursos que Dios te da, del tiempo, ¿verdad? Del recurso de tus pensamientos, del recurso de tus dones, de tus habilidades, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando te das cuenta que muchos de nosotros hemos vivido engañados, creyendo que nada más fuimos creados religiosamente para adorar, ¿verdad? Tú pregúntale a un cristiano, ¿para qué eres creado? Y hasta te lo van a decir,
para adorar en espíritu y en verdad, porque se creen muy espirituales. Pero Dios nos creó para ser mayordomos, administradores, gestores de los recursos divinos, gestores de los recursos que tenemos, para multiplicar, para producir, para trabajar, ¿verdad? Entonces, la oración, el ayuno y los actos proféticos, la lectura y la meditación, por supuesto que son disciplinas que nos ayudan a acercarnos y tener una comunión, una relación con Dios. Pero eso no es todo en la vida. Por eso muchos fuimos engañados, y me incluyo, ¿verdad? A que no estudies, no hagas nada, quédate aquí a ser servidor de todos, ¿verdad? Para aprovecharse de tus talentos, de tus tiempos, mientras la gente era una haragana, que nada más se aprovechaba de la ignorancia, ¿verdad? De las personas. Entonces, el Espíritu Santo quiere llevarnos a la verdad. Y Dios, en su plan, siempre quiso heredarnos una tierra, territorio. Por eso, ¿verdad? Cuando Dios te va a heredar, no te va a heredar solo zapatos y tú nada más buscas añadiduras. Dios quiere heredarte un espacio, un lugar real. Y déjame decirte que el reino de Dios es un lugar real. Pero ¿cómo, Noemí? Si yo estoy aquí, ¿cómo veo el reino de Dios? Bueno, la tierra es buena, Dios la creó, pero el mundo es el cosmos, es ese mundo invisible en donde se mueven leyes espirituales, un sistema que opera, y eso es lo que influencia tu vida y hace que gobiernes o no gobiernes sobre la tierra. Y es ahí donde nosotros tenemos que conquistar o tenemos nosotros que enfocar nuestra mirada en el reino de Dios, para que el reino de Dios venga a la tierra en donde habitemos. Primeramente, nuestro cuerpo, ¿verdad? Que nuestra alma y nuestro espíritu estén irreprensibles. Por eso hemos estado meses, ¿verdad? Restaurando la imagen de Dios. ¿Cómo? Perdonando y sanando, ¿verdad? Porque muchos hemos sido afectados por la vida, por personas que estuvieron en nuestra vida. Si lo hayan hecho con un corazón perverso y malvado, lo hayan hecho por ignorancia pero nos afectaron a todos, ¿verdad? Por eso hay tanto odio, resentimiento, dolor, amargura, tristeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estábamos muy heridos. Entonces, Dios comenzó a restaurarnos, pero ahora Dios quiere que tengamos una inteligencia y un entendimiento restaurado, ¿verdad? De que no vamos a ser recompensados solamente en el cielo, sino que Dios quiere que gobernemos aquí en la tierra. Dios quiere que gobernemos aquí en la tierra. Porque cuando nos presentemos en el cielo, Dios va a decir, dime qué hiciste en la tierra. No, pues tuve miedo y pues me dio mucha pena y tuve mucha haraganería o yo no sabía que tenía que administrar y me la pasé encerrada en mi casa porque así yo ya no pecaba. Entonces, la religión nos enseña a solamente huir del pecado y no ser administradores. Vimos el caso de la historia de una mujer que era viuda, que era esposa de un profeta que temía a Dios y vivía de una manera que no era dueña de sí misma, que no gobernaba su casa, que no gobernaba sus hijos, que no gobernaba su entorno. Pero profetizaban, tenían temor de Dios, pero no tenían el conocimiento de que tenían que ser administradores. Y no importa la condición, ¿verdad? Esa condición de viudez era una de las más lamentables y bajas de la cultura. Y ni así Dios le trajo la solución y le dijo, pobrecita viuda, ¿verdad? O no, sino que la puso en acción y le dio un emprendimiento.
que vendiera lo poquito que tenía y que ella consideraba que era nada y lo menospreciaba. Y vimos que ahí decía, y lo que vendas será para que pagues lo que debas. Las personas que deben y deben y deben son personas que no gobiernan, que no están en el reino de Dios. Tienen una religiosidad, porque a Dios no le gusta que se deba. Entonces le dijo, pagas lo que debes y con eso vas a ¿qué? A vivir tú y tus hijos. O sea, no nada más fue un evento casual, no es como que ya lo hice una vez, ya lo hice una vez y ya se acabó. No, ya tenía que ser un estilo de vida en donde ella buscaría generar, ¿verdad? Como se le enseñó, comprar aceite, ¿verdad? Con la bendición y la manera sobrenatural de Dios. ¿Para qué? Para seguir haciendo el comercio. No nada más un día, sino un estilo de vida todos los días. ¿Con qué fin? Para mantenerse. Porque a veces nos enseñaron, ¿verdad? Que nada más vamos a orar, vamos a esto y ya que el Señor nos dé limosnitas. Cuando uno es llamado, no todos son llamados para el sacerdocio, no todos son llamados para servir completamente en el reino de Dios. Solo había una tribu y a esa tribu, las demás tribus le daban para que ellos se dedicaran completamente, pero no todos. Entonces se vive engañado y eso y la ignorancia pesa mucho. Entonces, Dios nos quiere llevar a un entendimiento de que tenemos que gobernar en la tierra. Qué bueno que ya se conectaron, que ya están aquí escuchando lo que el Espíritu nos quiere decir, ¿verdad? Que es, gobierna, sea un buen administrador, sea una persona que trabaje, sea una persona que fructifique, que gobierne su entorno, que se gobierne a sí mismo su cuerpo. Lo primero que tienes que gobernar, ¿verdad? Es tu cuerpo, alimentarte bien. Pero Dios nos está llevando mucho en Números 13 y 14, que algo que descuidamos porque creemos que es cosa menor, porque pensamos que no es tan espiritual como solo orar y leer la Biblia y leer como una religiosidad, es que estoy pensando. Administra tus pensamientos, gobierna tus pensamientos, porque tus pensamientos van a determinar si entras a la tierra prometida o no. Fíjate lo que Dios te está diciendo, iglesia. No es tu oración, tú puedes orar muchísimo y puedes leer muchísimo la Biblia y hasta aprendértela de memoria. Pero si tus pensamientos no son bien gestionados, bien administrados, bien gobernados por ti, no vas a poseer la tierra que Dios tiene para ti. Estuvimos analizando y seguimos en ese capítulo de Números 13 y 14, que habían personas que fueron seleccionadas, designadas para un cargo, para ir y explorar, porque eran las personas más calificadas, las que tenían la mejor calificación en todo, inteligentes, fuertes, vigorosos, diestros para guerrear, eran príncipes, eran líderes, no era gente común, no era gente vaga. Y a pesar de ello, 10 no entraron a la tierra prometida porque tenían una mentalidad equivocada. Es como si tú te pusieras a ayunar, a orar, a ser la más buena, a ser el hombre más bueno del mundo. Déjame decirte que en la tierra no hay ninguno que sea bueno, ¿eh? Nadie hay bueno, nadie somos buenos, solo Dios.
pero la religión te hace creer que eres muy buena porque no pecas como la otra vecina, porque no eres como el otro señor, ¿verdad? Entonces empezamos a ser religiosos y decir yo soy mejor que alguien, cuando todos somos, dice, pecadores, ¿verdad? Que todos, como dice Romanos 5, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso necesitamos a Cristo como el Salvador. Pero bueno, entonces tú podrás ser muy linda, tú podrás ser el hombre más bondadoso, orar mucho y no salir de tu rinconcito de oración para no contaminarte con nada. Pero te aseguro que lo que oras, Dios no te lo responde. Ay, no es cierto, Noemi, te lo aseguro, que las cosas que has orado han pasado 5 o 10 años y no te las respondes y no tienes el pensamiento adecuado. Estás orando por lo mismo, ay, bendice a mis hijos, ay, bendice a fulano, y no pasa lo que tú quieres, porque escucha bien, Dios no bendice lo que no prometió. Dios no bendice a gente que no tiene la capacidad mental, los pensamientos correctos para gobernar. Nos enfocamos solo en el carácter, pero parte del carácter es, ¿eres dueño de tus propios pensamientos? Porque nos enfocamos en ser religiosos, nos enfocamos solamente en orar y en apartarnos del pecado y no ser como la vecina, no ser como mi amiga, no sé si es una pecadora, tuvo 20 novios. Y esa no es la actitud, ese no es el espíritu, esa no es la mentalidad que Dios busca. Por eso tú ya leíste no una, sino unas 10 veces, números 13 y 14, porque el Espíritu te habla a ti también. Entonces, Dios quiere heredar tierra, un lugar físico, ¿verdad? Con un mundo espiritual que se llama el reino de los cielos. O sea, la influencia de Dios en mi territorio, en mi cuerpo, en mi mente, en mis pensamientos, en mi matrimonio, o con mis hijos, o en mi trabajo, o en mi persona, en mi entorno. Una persona que es religiosa solamente ora, dame comida, dame bebida, dame ropita, dame una casita. El único que ora un religioso cristiano. Una persona con una mentalidad correcta del reino de Dios ora diferente. Porque dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, dice, ustedes son como los paganos, que nada más oran y se preocupan y se afanan por qué van a comer, por qué van a beber y por qué van a vestir. Eso lo hace cualquier persona pagana. Pero hay una diferencia para los que están en el reino de Dios. Los que tienen una mentalidad de reino son los que oran, como decía Jesús, ¿verdad? Venga tu reino. Son cosas muy diferentes. Una persona que está en el reino de Dios ni siquiera ora por qué va a comer, por qué va a vestir. Solo dice que eso vendrá por añadidura. Mateo 6, 33. Lee el capítulo de Mateo 6. Escudriña tú la palabra para que a ti te hable el Espíritu Santo. Personas que solo hablan de dinero, de que no hay dinero, cuánto cuesta el dinero, viven ni siquiera como paganos, viven en esclavitud. Porque hay paganos que viven muy bien, muy bien, ¿eh? Pero los que están esclavizados, cristianos esclavizados de 20 años, de estar en una congregación que no cambian su mentalidad, están pensando cuánto cuestan las cosas, la marca de las cosas. Están pensando que no tienen, están afanados, están preocupados, están con un desánimo espiritual que aunque digan amén, aleluya, gloria a Dios, cuando están solos y cuando hablan, hay queja, hay fastidio y hay hastidio en su voz. Y eso es lo que Dios mira, tu pensamiento, tu espíritu. Una persona que está en deuda no está en el reino de Dios. Una persona que no administra no está en el reino de Dios. Una persona que solamente está afanada y preocupada, llorando por cosas añadiduras que le llama a Dios,
no está en el reino de Dios, aunque tenga 20 años en una congregación, orando y aprendiéndose todos los versículos de la Biblia. Lo único que se tiene es una religión cristiana. Y Jesús no vino a enseñarte una religión. Jesús vino a hablarte de un reino, de un lugar real, un lugar, una tierra, es un lugar real, es un gobierno. Dios vino a hablarte de gobierno y de una cultura, de una manera de pensar. Es lo que Dios vino a traerte. Cuando Jesús salió del desierto lleno del poder del Espíritu, comenzó su ministerio y dice la Biblia que Él fue a un lugar en donde la gente habitaba en tinieblas y estaba sentada en obscuridad, o sea, en tremenda ignorancia y viviendo en tinieblas de confusión y de cosas paganas, abrumados, todos entenebrecidos. Y Jesús llegó y ¿qué les dijo? Una sola palabra. Les dijo, oren, ayunen, hagan actos proféticos. No les dijo eso, les dijo, cambien su mentalidad. Se acercó el reino, se acercó un gobierno, se acercó una nueva estructura para que puedas ser gobernado por el reino de los cielos. Dios nunca nos mandó a meternos 20 horas a orar y dejar de estudiar y dejar de trabajar y dejar de tener negocios y que todo nuestro potencial y que todos nuestros dones fueran echados a la basura. Eso fue una mente perversa y diabólica, religiosa. Dios siempre quiere llevarnos a que desarrollemos nuestra creatividad, nuestro pensamiento crítico, analítico, creativo. Dios siempre quiere que trabajemos, que hagamos, que multipliquemos, que fructifiquemos y que el reino de Dios sea establecido como una cultura, no como una religión. Pero nos enseñaron a vivir solo de gracia y nos enseñaron a pecar con la gracia de Dios. No, tú haces esto, échate unas chelitas ahí. Ay, que mi hijo conozca el mundo. Ay, que conozca a mi hijo el mundo, ¿verdad? Y ya después que se arrepienten. ¿Pueden pagar su micrófono, por favor? Ujú. Antonio Sí, sí, Javier, sí. por favor, pueden apagar su micrófono, porque si no nos vamos a enterar de todo el chisme. Gracias. Entonces, Dios no nos mandó a que la gracia fuera usada para pecar. Y así muchos cristianos. Tú ve y conoce al mundo. Tú ve y échate una chelita. Nada más una. Y ya después vas y pides perdón. Dios no dijo, ¿verdad?, que nos olvidáramos de la ley, sino que nos vino a dar la gracia para guardar la ley. Pero la religión nos enseña a pecar. Una persona que está en el reino de los cielos no miente. Una persona que está en el reino de los cielos tiene una cultura diferente a los paganos, no se afana, pero sí trabaja. Una persona que está en el reino de los cielos gobierna su casa. No está esperando a ver quién se compadezca de ella para que, a ver quién llega. Así que, iglesia, en Números, capítulo 13 y 14, bueno, todo el libro de Números, Dios nos habla de una administración. Números, gestionar, contar, censar a la gente. ¿Para qué? Para ver cuáles eran sus características, para ver, ¿verdad?, qué iba a hacer esa gente con sus habilidades. A uno los apartó para el servicio de Dios, a otro los apartó ¿para qué? Para la guerra, para ir y conquistar, para ir a enfrentarse a los enemigos. Entonces, eso es lo que Dios quiere venir a sacudirnos, la religiosidad.
y a que entendamos que la Biblia no es el librito devocional. A ver, luego hasta parecen adivino. A ver qué Dios nos habla. Ay, Judas se ahorcó, me voy a ahorcar. O sea, agarramos la Biblia como si fuera el libro de la suerte, como si fuera el libro de voy a leer un salmo, voy a leer y ya con eso soy bien sabio. Claro que no, iglesia. Este libro es un poder, tiene un poder y una autoridad legal en el mundo espiritual. Es el Nuevo y el Antiguo Testamento. O sea que es un documento legal que hay que investigar, que hay que ver cuáles son las leyes, cuáles son los mandamientos, cuáles son los requisitos para que yo pueda entrar al reino de Dios. ¿Para qué? Para obtener los beneficios de Dios, del reino. El reino de Dios es un país. Es como si tú fueras a otro país y llegas como visitante o llegas como residente. Solamente los residentes tienen todos los beneficios, derechos y responsabilidades. Pero tú a lo mejor eres un visitante nada más. Bueno, ni siquiera has entrado al reino, porque dice, ¿verdad? Que los escribas y los fariseos no dejaban entrar a la gente al reino. Y sabes que esos escribas y fariseos no son a las personas que conociste, sino eres tú misma, tu mentalidad. Entonces, somos salvos. Sí, aquí todos somos salvos. ¿Por qué? Porque creemos en el mensaje de las buenas noticias. Pero ¿quién de aquí está dentro del reino de los cielos? ¿Quién de aquí está en el reino de Dios? Y esa es la pregunta. ¿Tú estás en el reino de Dios? ¿Tú conoces el reino de los cielos? Si ni siquiera sabes la diferencia, entonces ni siquiera estás ahí. Una cosa es salvación y otra cosa es estar en el reino. Si tú no notas la diferencia, entonces comienza a cambiar tu vida de oración y comienza a cambiar tu pensamiento. La Biblia la tienes que tomar como una constitución de tus derechos. Yo creo que aquí hay varios que conocen los términos de abogacía. Pues así es la Biblia. Cuando tú te presentas en oración y te acercas en oración a Dios, no te acercas nada más como una persona, sino Él es un rey. Porque el rey tiene un reino. Entonces, cuando cambias completamente tu manera de ver a Dios, va a cambiar tu forma de presentarte a Dios. Los abogados tienen términos muy raros, como los médicos, ¿no? Ay, tengo cefalea de primero, segundo y tercer grado. Ay, ¿qué es eso? Un dolor de cabeza, ¿no? Así los abogados tienen términos que para nosotros, los personas que no estamos familiarizados con ese lenguaje, no entendemos, ¿verdad? ¿Qué quiso decir? A ver, explícame. Bueno, pues así nosotros en el reino de Dios tenemos que aprender un lenguaje nuevo. Y a veces nuestra oración tiene que ir con una buena solicitud redactada, ¿verdad? Para eso contratas a un abogado, para que te haga un escrito bien hecho. No es lo mismo, aquí vengo a pedir ayuda, ¿no? A que empiezan ahí, ¿verdad? Con una plantilla o con un formato a pedir las cosas de una manera correcta. Pues y es igual aquí en el reino de los cielos. Venimos así como que, aquí Dios, mándame, hay un 30 pesitos, no me alcanza para el transporte. Ay, Señor, el jitomate ya subió. O sea, somos personas que no estamos en el reino. Dios no le va a hacer caso a esas oraciones. Solo Dios le va a hacer caso a las oraciones bien hechas. Y para eso necesitamos al gobernador, al abogado, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a interceder y a orar cuando no sabemos y estamos bien confundidos. Por eso hablamos en lenguas.
porque con ese lenguaje están bien escritos, ¿verdad? Las peticiones, las solicitudes. Ay, bueno, es que no hablo en lenguas, pues procura al Señor pedirle que te dé ese don. Y también, ¿verdad? Por eso yo leo la Biblia, porque está lleno de promesas legales. Señor, tú dijiste en tu palabra que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tú lo dijiste, que tú eres el pan de vida. Está escrito en tu testamento. Por eso yo vengo a hacerte una petición. Y esa es la forma cuando Dios entonces dice, ok, yo voy a responder lo que yo te prometí legalmente. Entonces comenzamos a orar, dame zapatitos, ay, dame para la luz, nomás no me dejes este fin de semana sin luz. Y somos mendigos, esclavos de las tinieblas. Pero el reino de Dios dice que si tú te encargas de buscar primero su reino, su cultura, su pensamiento, sus leyes, si conoces, entonces lo demás viene por añadidura, ni siquiera lo tienes que pedir. Pero si tú te la has pasado pide y pide y pide como un mendigo, es porque estás en esclavitud, porque no conoces los derechos legales que tienes como ciudadano. La pregunta es, ¿cómo voy a entrar al reino de los cielos y cómo voy a ser un ciudadano del reino? Y la respuesta te la da el Señor. Arrepiéntete de tu manera de pensar. Y empieza a pedir que venga el reino a tu vida. Y el reino es su constitución. Es su manera de ser de Él, no tu manera. Por eso no tienes oraciones con respuestas favorables. Nada más estás gastando tu energía en una religión cristiana. Y es bien duro, iglesia, porque son años de engaño, en los cuales yo dije, Señor, me engañaron, me mintieron. Unos bien mala onda y otros, pues tenían muy buenas intenciones, pero me lo enseñaron mal. Entonces, yo recuerdo que hace muchos años Dios me dio ese versículo, o sea, te estoy diciendo hace casi 30 años, iglesia, y yo lo escudriñaba y todo, y sí hubieron personas tan tóxicas que estuvieron alrededor de mí, que no me dejaron entrar en ese tiempo en el reino. Pero algo está escrito, que el que busca a Dios con todo su corazón, Dios se va a dejar encontrar. El que en verdad busca agradar a Dios, el Espíritu lo va a guiar, y vamos a estar ya en ese lugar. Pero si tú no quieres cambiar, Dios no te va a obligar y yo muchísimo menos. Yo solamente te paso mensajes, pero las decisiones y los cambios los tienes que hacer tú. Así que necesitas hacer una buena limpieza en tu mente, ¿verdad? Para quitarte toda la religiosidad que traes cargando. Hay personas que solo oran 10 minutos, pero ¿sabes cómo oran? Con conocimiento del documento legal. Y Dios les responde en su soberanía y en su voluntad. Pero hay personas que yo conozco que llevan 10, 20 años desgastándose, desvelándose y martirizándose porque usan la religiosidad cristiana. Yo te invito, iglesia, a que le llames al Espíritu Santo como tu único gobernador. ¿Sabes? Hasta yo aprendí, y eso que tengo ese llamado de ser profeta, pero yo aprendí a ya no buscar a profetas, a ya no buscar palabra. ¿Por qué? Porque hasta eso nos lo enseñaron mal. Cuando uno tiene una buena comunicación y una buena relación con Dios, no necesitas a los profetas. Los profetas son enviados para la gente que no oye a Dios. Los profetas son enviados para la gente que no tiene una buena comunión con Dios. Por eso en su misericordia Dios dice, a ver, vamos a hablarle a este pedacito cabezón, ¿verdad? Porque no tiene tiempo. Afanado en el trabajo, afanado en el trabajo.
Los paganos se afanan, que han de comer, que han de vestir, se preocupan y piden y piden. Ay, Señor, ay, Padre Santo, religiosos. ¿Por qué lo repites? Porque necesitas volverlo a escuchar. Y tu carne se enoja otra vez y otra vez y otra vez, porque el espíritu siempre tiene una lucha con la carne. Pero los que saben qué es lo que Dios les prometió, los que saben sus derechos como ciudadano, simplemente van y se lo exigen y piden y hacen una demanda a Dios. Ay, no, ¿cómo voy a exigir y demandar? Pues porque eres religiosa. Quieres rogar y tirarte y estar a los pies y estar en alfombra. Dios no te llamó a ser una alfombra. Dios no te llamó a estar en los pies, te llamó a gobernar, a estar sentada con Cristo. Pero nos gusta, llama la atención con victimismos, con sacrificios, porque vives con culpas, porque vives con problemas de autoestima, pero ese es otro tema. Así que ora para que su reino venga, para que ese país venga a influenciar tu cuerpo, tu mente, tu familia, tu entorno, tu trabajo, y lo demás, iglesia, viene por añadidura. Entonces, la Biblia es un documento legal en donde viene la intención de Dios, como siempre lo he dicho, el deseo de Dios, la intención de Dios es que heredes, no que estés rogando. Un heredero no se la pasa rogándole a sus padres, ay, herédame, herédame. No. ¿Qué hizo el heredero? Pues nada, nomás recibir. Punto. Entonces, cambiemos nuestra mentalidad. Jesús, cuando comenzó su ministerio, no dijo, pónteme a orar, dijo, arrepiéntete. Entonces comienza una nueva historia en tu vida, una nueva vida. ¿Qué tengo que pensar? ¿Cómo tengo que pensar? Agarro la Biblia y comienzo a ver, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos que tengo como ciudadano y también cuáles son las responsabilidades que tengo como ciudadano? Tengo una ciudadanía, no tengo nada más mi pasaporte de turista. Porque entonces siempre vas a decir que Dios no cumple, que Dios te falla. ¿A mí para qué oro? Si para mí ya no. No, yo oro y no quiere. O sea, con esa actitud, no creas que Dios está muy contento. Es irritable para el espíritu. Deja de afanarte, deja de trabajar como un animal de carga. Como dice la Biblia, como buey. Pues sí. Ay, qué duro. No, no es duro. Tú ve y dice que son como bueyes ayuntados para el trabajo pesado, amargados, explotados, enfermos. ¿Esa es la voluntad de Dios para tu vida? No. Esa es tu voluntad, esa es tu necedad, eso es a lo que tu desobediencia y tu incredulidad te ha llevado. Pero el que conoce al Padre, Padre nuestro que estás, ¿en dónde? En el cielo. Venga tu reino a la tierra. ¿Cuántas veces no lo has rezado, orado, repetido? Muchas, pero nada más lo haces por hablar. No lo disiernes, no lo entiendes, porque necesitas al Espíritu Santo, porque necesitas dejar la religión. Padre nuestro. Una persona que está en el reino de Dios no es egoísta. No ora nada más por su casa y su familia, sino ora por la comunidad. Una persona que está en el reino de Dios no tiene temor de orar por los demás. No, yo nada más oro por mi esposo y mi hijo, ¿eh? Y nada más. No, porque si me meto con ustedes, uy, Satanás viene y me ataca. Religiosidad, esclavitud. Una persona
que gobierna y sabe que no depende de uno, ¿verdad? El que se hagan las cosas, ora con sabiduría, ora, ¿verdad? A quien es debido. Ay, hermano, ore por mí porque mi hijo, mira, no quiere trabajar, mi hijo está ahí. Pues si lo educaste mal, no es de oración, es que edúcalo, dale responsabilidad, ponlo a trabajar. No es oración, es tu mala educación. Hermano, ore por mí porque cualquier necesidad, ¿no? Y tú no quieres orar porque nada más para ti, tus hijos, egoísta, mente esclava. Una persona que está en el reino de Dios no teme orar por la comunidad. Padre nuestro. Ahora, si tú investigas la palabra padre, Abba, no es una persona como etiqueta, sino es una función. Esa palabra Abba significa padre. Es que la religión te enseña significados. Tú nada más tienes muchos significados. Si no eres un diccionario. Cuando se te revela la palabra Abba no significa padre, no, es una función, no un nombre. Y la función es, eres la fuente de toda provisión. Tú te puedes acercar a la fuente de la cual proviene todo para pedir por la comunidad, por todos nosotros. Una persona que gobernaba y una persona que estaba en el reino fue Daniel. Daniel, ¿cómo oró? Padre, hemos pecado, Dios, hemos pecado. No dijo, ay, yo nada más pido perdón por mis iniquidades, mis transgresiones, mis rebeliones, mis pecados, porque somos bien religiosos. Hemos pecado, bendícenos. Eso es el reino, influenciar a nuestro alrededor. Entonces, comencemos a quitarnos muchos significados, muchos conceptos y comencemos a vivir una vida en el Espíritu, en el reino de Dios. Cuando yo me acerco a mi Abba Padre, estoy creyendo que Él es la fuente de toda provisión, que de Él mana todo lo bueno, los recursos son ilimitados. Voy a poner por último un ejemplo de una mente que está en esclavitud o una mente que no está en el reino de Dios. Cuando estás en una mesa y son 10 personas, ¿no? Los que están ahí, y llegan 8 cupcakes bien hermosos, bien apetitosos. La mente esclava es el que agarre primero, ¿verdad? Yo no me quedo sin mi pastelito. ¿No agarraste? Pues menso, este es tu problema. Todas esas cosas que nos enseñaron tan egoístas. Una mente, ¿verdad? Que está en cautividad dice, hay 8 pastelitos y somos 10. La mente cautiva dice, 2 se van a quedar sin pastelito, ¿verdad? Bueno, la mente del reino, cuando ve esa situación, no piensa de esa manera, sino que dice, algo tengo que hacer para generar más cupcakes. Voy a ir a la fuente, que es mi Abba Padre, y Él me va a dar los ingredientes, y Él me va a dar la receta, y Él me va a dar la habilidad para hacer más pastelitos, para que todos alcancemos y para compartir. Así que desde ahí podemos ver quiénes tenemos la mente esclava o la mente del reino, ¿verdad? Cuando somos egoístas, cuando somos personas temerosas y envidiosas. ¿Sabes por qué eres tan envidiosa? Porque no tienes la mente del reino. Siempre estás compitiendo, hasta entre hermanos. No, ni le voy a decir el secreto aquí porque yo me lo guardo 10 años, ya cuando la vi bien jodida, ahí medio le ayudo. No, si yo me guardara todos los secretos, pues yo ni siquiera te predico. O sea, no tienes tiempo, ese es tu problema. Es ahí tu hora, ahí como tú puedas. O sea, una mente esclava. ¿Por qué somos envidiosos? Porque competimos. ¿Por qué?
porque en el reino de los cielos no hay competencias, no hay envidias, hay ayudas, hay colaboración, pero tampoco el reino de los cielos va a patrocinar zánganos, haraganes, holgazanes o como le quieras llamar a esos perezosos, ¿verdad? No. Entonces, tenemos muchas cosas que cambiar. Por eso hoy Jesús se ha acercado a tu casa, hoy Jesús se ha acercado a nosotros y nos dice, arrepiéntanse, porque su reino ha llegado. Y yo sí quiero entrar al reino, y yo sí quiero ser una ciudadana del reino que disfrute todos los beneficios que hay en él. Así que iglesia, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que estas palabras estén constantemente recordándote que tienes que arrepentirte. Arrepiéntete de tu manera de pensar. Arrepiéntete porque el reino se ha acercado y comienza a meditar y escudriñar la Biblia con otros ojos, con otra perspectiva. Así que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor te dé de su paz. Hemos terminado la clase. Y bueno, ya ahorita nada más vamos a orar. Yo les pido que oremos por Marisol, ella no se pudo conectar. Está pasando un momento complicado, les pido que nos ayuden a que sea fortalecida, animada, restaurada, que el Señor la guarde, la bendiga y que se sienta respaldada en oración por nosotros, ¿vale? También vamos a orar por Edgar y vamos a orar por Elizabeth porque el Señor los tiene en un lugar estratégico para gobernar, porque el Señor los tiene ahí como luz y como sal. Vamos a estar pidiendo para que ellos tengan ese tiempo de búsqueda para el Señor. Oramos por nuestras autoridades, ellos son autoridades aquí, así que sean bendecidos, los bendecimos, los honramos, que el Señor les mande ángeles, les mande luz, les mande eh, lo que ustedes necesiten para hacer una buena influencia en ese lugar, para que atraigan a gente al reino de Dios, para que ustedes puedan ser testimonio de que hay un Dios poderoso, un Dios justo, que ustedes puedan ser la luz y la sal en el lugar en donde están. En el nombre poderoso de Jesús, ángeles los fortalezcan, ángeles los cuiden, los protejan a ustedes, a sus hijos, que ustedes no se aparten de ese camino, ¿verdad? De estar en una comunión con el Espíritu Santo. Y también oramos por Claudia, por sus hijos. Estamos pidiendo que el Señor traiga, que fluyan los recursos para que ellos puedan ingresar y ellos tengan la mentalidad de que se preparen para que sean unos profesionistas, de que ellos tengan sus negocios propios, que no sean empleados, que el Señor comience a levantar emprendedores, que el Señor comience a levantar a gente del reino, que también los hijos de los que están aquí, ¿verdad? Incluyendo a mi hijo, que el Señor le dé un trabajo desde ahorita que es pequeño, no esperar hasta que termine la universidad. No, Señor, manda trabajo desde ahorita. Tú puedes hacer cosas sorprendentes, que venga tu reino a nuestros hijos, que venga tu reino, que venga emprendimiento, que ellos produzcan, que ayuden a los padres, ¿verdad? Económicamente, que el Señor bendiga su potencial y sus dones y que todo bloqueo que la religión haya puesto sobre mi hijo y sobre tus hijos sea quitado en el nombre de Jesús de Nazaret. Todos los temores de abuelos, de abuelas, de padres, de líderes religiosos que los quieren tener ahí nomás, así, ahí en la casita, que se vaya eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos orando por los varones que están aquí, por Javier, por José, por Jesús, por los hombres que están aquí, que son líderes, que son sacerdotes y son reyes. Escuchen bien, ustedes son reyes y sacerdotes. Ustedes necesitan eh, levantar su cabeza, levanten su cabeza, levanten su hombría, levanten su honor, levántense en el nombre de Jesús, sean levantados, despiértate tú que duermes, que sean despertados su espíritu, que sean, que sus sentidos no estén extraviados, sino que estén diestros, avivados,
que tengan ojos para ver, oídos para oír, que tengan manos para profetizar. En el nombre poderoso de Jesús, estamos orando por Flor. Señor, bendice a esta mujer de la tercera edad, bendícela, dale sabiduría, que no tenga en poco su edad y que no diga que se acabó todo. Cámbiale la mentalidad, que tenga una mentalidad como Caleb, que a sus 80 años se sentía fuerte para conquistar. Cámbiale, dale un nuevo espíritu, un nuevo ánimo para que ella pueda entrar al reino, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y también, Señor, te pido que me bendigas a mí, Señor, que me sigas dando luz, que me sigas dando el valor, el denuedo para predicar tu palabra, Señor. Y te pedimos todos en conjunto, te pedimos todos como iglesia, como cuerpo, como personas y agentes de tu gloria, que portamos tu palabra, que venga tu reino a esta reunión, que venga tu reino a nuestra mente, que venga tu reino a nuestra salud, que venga tu reino a nuestra tierra, a nuestra casa, a nuestro hogar. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que venga tu reino, Señor. Y sabes, iglesia, tú puedes profetizar con tus manos. Usa tus manos para profetizar. Las manos, dice, ¿verdad? Hay un salmo que dice, porque tú adiestras mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Este cuerpo es bien importante. Por eso hay un lenguaje de señas, por eso hay un lenguaje corporal que estudia la ciencia, pero esto es el espíritu. Nosotros tenemos dedos, tenemos manos que tienen que ser levantadas, que tienen que profetizar rendición. Así que levanta tus manos, apláudele al Señor y mueve tus dedos y empieza a decir que venga tu reino y empieza a generar un tipo de oración avivada, no religiosa. Deja la melancolía, deja la apatía, deja las repeticiones vanas y comienza a decirle al Espíritu Santo que venga su reino, que se haga su voluntad, que nosotros podamos ser testigos, ¿verdad? De su gloria, de sus riquezas, de su poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que, Padre, gracias por esta reunión. Gracias porque a ti te ha placido darnos el reino, porque a ti te ha placido darnos esta enseñanza, porque a ti te ha placido que la escuchemos. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea sellada con la sangre de Cristo en cada espíritu, cada mente y en cada corazón. Que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te pido, por favor, que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que caiga en su tierra y que comience a hacer cambios y que comiencen a producir gente que sea como un bosque fértil y que vengan las finanzas y que vengan los recursos y que no se olviden de ser agradecidos, porque los que están en el reino son agradecidos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, sean bendecidos. Hasta luego, iglesia.